una oportunidad extraordinaria el poder estar aquí reunidos para proyectar el trabajo del partido en Bogotá. Y por eso estamos convencidos también que si actuamos como tenemos que actuar, vamos a lograr generar la movilización social y popular suficiente para que termine imponiéndose por medio de la fuerza de la movilización y de la lucha de las masas la implementación de esos acuerdos. Somos un partido lo suficientemente trajinado, con una historia muy larga de lucha, como para creer ingenuamente que con la sola firma del presidente Santos en esos acuerdos, una clase dominante que se ha caracterizado por su sevicia contra el pueblo, por su visión retrógrada, iba a cumplir esos acuerdos que están llamados a desatar las dinámicas del cambio y la transformación en nuestro país. Organización política, organización gremial, que tiene un objetivo: luchar por alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y las metas propuestas, las metas que nos hemos propuesto, los objetivos, están trazados desde Marquetalia. Desde Marquetalia, los fundadores de las FARC trazaron el norte político, el objetivo político de esa lucha que se iniciaba con las armas en la mano, pero con un objetivo fundamental, que era el objetivo político que iba direccionando hacia dónde se encaminaban las armas. Pero los objetivos están claros, están trazados, y es lo que nos permite orientarnos en cualquier situación, por compleja y difícil que sea. Ese proyecto político lo trabajamos durante más de 50 años con las armas en la mano, pero siempre planteándonos que la columna vertebral para sacar adelante ese proyecto político era el trabajo de masas, era la acción de las masas, las que iban a garantizar de que lográramos ese objetivo. De allí que en el plan estratégico militar estaba también diseñada las líneas en el trabajo político, las alianzas. Recuerdo como si lo estuviera viendo a Marulanda explicándonos en un tablero con dibujos hacia dónde debíamos encaminar nuestro trabajo para lograr ese objetivo, para lograr alcanzar lo que habíamos planteado ahí, que era la toma del poder, de cómo teníamos que lograr alianzas, de cómo teníamos que organizar a las masas, de cómo teníamos que contar con el apoyo de ellos. El futuro de las FARC lo vemos nosotros en dirección a conquistar, a imponerle a la oligarquía colombiana la solución política y el desarrollo de los acuerdos. Entonces, la FARC tiene cabeza de el movimiento popular, o con el movimiento popular liderando entre todos la tarea de imponerle al régimen los acuerdos de paz y el cumplimiento de los mismos. Esa es la tarea inmediata de las FARC. Pues las FARC tiene presencia en la mayoría de las ciudades, en todas las ciudades tenemos presencia, y el papel que cumplen todas las estructuras de las FARC en las ciudades es el desarrollo de nuestros planes, el plan estratégico, es decir, cada unidad le corresponde desarrollar partes de ese plan y cada unidad tiene su plan particular en función del plan general. El plan estratégico de la FARC tiene como objetivo la toma del poder político. Cuando hablamos la toma del poder político, ¿estamos hablando también de un cambio de sistema político? Estamos hablando de un cambio de régimen político, desde luego, porque el régimen que hay actualmente es un régimen antidemocrático, criminal. Desde el punto de vista ideológico, ¿cómo podemos llamar a ese sistema político que imperaría? Pues nosotros estamos proponiendo, y siempre hemos propuesto, es el socialismo. Un socialismo diseñado en la realidad colombiana. Como tal, pues diseñemos nuestro propio futuro socialista. Carta de reunión del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, agosto de 2019, año bicentenario de la Batalla de Boyacá. El pueblo no puede seguir disperso. 1. El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia
reúne a patriotas que reúnen los objetivos libertarios y de unidad latinoamericana por los que combatió Simón Bolívar. En él caben y se integran quienes deseen aportar su grano de arena a la reconstrucción y la reconciliación nacional. 2. Expone su ideario en el Manifiesto Bolivariano y en la Plataforma para un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional, que ahora se cualifican y actualizan con los documentos programáticos de la campaña bolivariana por la Nueva Colombia y con las iniciativas referidas al impulso de un proceso constituyente abierto en busca de la superación del orden capitalista tal y como lo enseñan las históricas luchas de nuestros pueblos. Comprendemos a plenitud la potencia transformadora del actual momento histórico. Somos conscientes que se vienen gestando condiciones que nos ponen frente a dos caminos. Nos podemos ir por la recomposición del régimen imperante y que se maduren los niveles de ese régimen, consolidando el poder de clase y consoliden sus políticas neoliberales, o se transita la ruta de un proceso constituyente capaz de producir la fuerza social del cambio realmente transformador. Ese es el reto que hoy enfrentamos. 3. Es un movimiento amplio, sin estatutos, sin reglamentos ni discriminaciones, con excepción de quienes sean enemigos declarados del pueblo. No tiene oficinas y su sede es cualquier lugar de Colombia donde haya inconformes. Su base la constituyen millones de compatriotas que se vinculan a los núcleos clandestinos de múltiples y variadas formas, como círculos, juntas, talleres, malocas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos, clubes, asociaciones, consejos, galladas, parches, mesas de trabajo, mingas, cofradías, comités y todas las formas que a bien tengan sus integrantes y que a su juicio les garantice el secreto de pertenencia y compartimentación. La base del movimiento la constituyen millones de colombianos, vinculados a los núcleos clandestinos de múltiples y variadas formas, como círculos, juntas, talleres, malocas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos, clubes, asociaciones, consejos, galladas, parches, barras, mesas de trabajo, mingas, cofradías, comités y todas las formas que a bien tengan sus integrantes adoptar y que, a juicio, les garantice el secreto de pertenencia y la compartimentación. Los bolivarianos de corazón y convicción luchan y se expresan de muchos y variados modos en pro de la causa del pueblo. La unión de la teoría y la práctica es un proceso que lleva a la cualificación y perfeccionamiento de la organización, adquiriendo la madurez política que se requiere para un proceso insurreccional. Entre las actividades que realizamos se encuentra la propaganda que se realiza a través de la distribución clandestina de boletines, llamamientos, pintas, murales, pasacalles, videos, saludos, revistas, periódicos y música. También se realiza trabajo por medio de la educación y formación, teniendo como base los documentos fundamentales dentro de movimientos políticos o cívicos con fines políticos por medio de dirigentes o activistas que actúan como legales y amplios, pero que a su interior se organizan en núcleos bolivarianos. La quinta forma son personas en cargos de participación ciudadana o administrativos en instituciones del Estado que comparten los lineamientos del movimiento bolivariano. Y la sexta son expresiones aisladas de agrupamientos sociales como pandillas, combos, parches, grupos o galladas. Los bolivarianos, que es el cuarto punto, de corazón y convicción luchan y se expresan de variadas maneras en pro de la causa del pueblo. El quinto aspecto es que las FAREP ponen toda su capacidad para impulsar y organizar el movimiento bolivariano y destacan a alguien de su dirección nacional para que haga parte de su conducción con la asesoría de un Consejo Patriótico Bolivariano. El sexto aspecto es que este consejo se conformará con 100 personas destacadas por su actividad en bien del país, por su pulcritud moral y que son postuladas por el pueblo a través de los núcleos bolivarianos que tengan las 100 mayores votaciones y luego se consulten en secreto y acepten esta responsabilidad. En principio, este consejo estará integrado por 20 compañeros y compañeras encargados de la reestructuración, de la cohesión de los núcleos existentes en esta primera etapa de relanzamiento. El séptimo aspecto es que cada núcleo bolivariano propone a 10 compatriotas para este propósito. Luego de reunir todos los nombres, entonces se hará la elección de quienes integrarán el Consejo Patriótico Bolivariano. Colombia Insurgente, agosto de 2019, año bicentenario de la batalla
de Boyacá, Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. A continuación, el vocero nacional del Congreso de los Pueblos, Olimpo Cárdenas. Buenos días, vamos a cantarnos una por aquí. Bueno, compañeras y compañeros, de verdad, lo primero es que de todo corazón y con toda sinceridad, tengo gran felicidad y emoción incluso por haber sido invitado en nombre de nuestra organización, pero sobre todo por verlos y verlas aquí vivos, alegres, contentos y contentas, y con berraquera y con ganas de que sigamos echando para adelante. Ya no vale si nos dicen que la decisión fue buena o fue mala, ya no vale la polémica de lo que pudo haber sido y no fue. Lo que vale es que ustedes son seres humanos que están ahí sentados de cuerpo y alma presente y que tienen, como dijo el compañero Timo, todos los principios, todas las intenciones y la conciencia y la confianza tranquila en que seguimos caminando hacia el socialismo. En ese principio, en ese plan, en ese objetivo, los acompañamos desde el Congreso de los Pueblos. Estamos atravesando un momento político bien difícil, un momento político de la posmodernidad y de la posverdad, del individualismo acérrimo, del mundo que nos dice las mentiras en la cara, nos escupe, y sin embargo el mundo en donde lamentablemente los que quieren destrozar al ser humano y a la naturaleza están dominando. Y sin embargo es un momento en donde, ¿quién lo creería? Lo que hoy estamos viendo hace algunos años no lo podíamos ver. Esta mesa como está conformada por un lado, y esta iniciativa, ustedes también, aquí peleando hombro a hombro con nosotros y con nosotras, tampoco lo habíamos visto. Y eso es lo positivo que podemos observar hoy en día, que ante la arremetida del neofascismo contra la naturaleza y contra las mujeres y los hombres en este planeta, tenemos firmemente que construir unidad. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad más que ustedes y nosotros nos juntemos para poder enfrentar la fuerza terrible, violenta, criminal del imperialismo norteamericano, que hoy de nuevo se sacude con muchísima fuerza porque está herido, porque también hay que reconocer que no está ganando en las embestidas que está lanzando contra la humanidad. Acaba de ser derrotado, y en esa derrota está nuestra América, y en esa derrota está el pueblo latinoamericano y el pueblo colombiano unido. Y tenemos que sentirnos victoriosos, porque salieron con el rabo entre las piernas, porque a pesar de que pueden volver a embestir, encontraron que no era fácil sacar del poder a Nicolás Maduro, que no era fácil enfrentar a un pueblo unido, a un pueblo que así los medios masivos de comunicación oculten son millones, pero que además en nuestra América somos más millones defendiendo esa iniciativa de la soberanía, esa iniciativa de la lucha popular, esa iniciativa de la lucha de todos los pueblos contra el imperialismo. Además, reconocer que no estamos en la unipolaridad. El mundo hoy no tiene unipolaridad. No están los gringos solos mandando en el planeta. Y están también China, y está también Rusia y la India e Irán diciéndole, pues yo también estoy aquí para disputar. Tenemos un problema así grande.
es que el hegemonismo o la hegemonía del capital se impone. Y lamentablemente no tenemos gobiernos poderosos que estén construyendo socialismo, que estén construyendo buen vivir, que estén construyendo democracia en el mundo. Pero en la geopolítica y en la confrontación esto también es importante. Porque ya no es el muchacho criminal del barrio, el grandulón que viene y le pega a todo el mundo y queda impune. Ya también hay quien le diga que no lo puede hacer. Pero los que sí tenemos que poner la cara, juntarnos, es lo que alguien llamó muy acertadamente los pueblos del continente de la esperanza, que es el continente americano. Es ese en el que estamos ustedes y nosotros dando esta confrontación. Finalmente, compañeras y compañeros, ustedes y nosotros, en el Congreso de los Pueblos, con el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con los compañeros del Partido Comunista, con los compañeros del Partido del Trabajo, con la UP, con los decentes, con todas las fuerzas que hoy estamos entendiendo que ya la discusión no es si las elecciones son válidas o no son válidas, si esa forma de lucha se puede o no se puede. Es que hoy hay que pelear, como se dice popularmente, con uñas, dientes, patas y manos. Y eso quiere decir la lucha popular callejera. Eso quiere decir las elecciones, la participación en todos los espacios de la disputa institucional en este país. Eso quiere decir que hay que hacer presencia, pero hay que hacer presencia juntos y juntas. La gente le da felicidad cuando nos ve juntos, cuando sabe que esos compañeros o compañeras no se hablaban, no se miraban o se echaban sátiras, pero que hoy van avanzando conjuntamente. Eso es lo que consideramos que hoy tenemos que hacer. Este año hay paro el 25 de abril. El 25 de abril continuamos una oleada de actividades, porque el 8 de marzo también viene una buena actividad de las mujeres. Algunas que van a caminar hacia el norte del Cauca, otras que van a organizarse aquí en la ciudad de Bogotá. Y luego el 25 de abril vamos a iniciar un nuevo paro en todo el país, en las carreteras, en los bloqueos y en las ciudades hay que hacer algo. Y el 28 al 3 de abril vamos a hacer algo importante en donde los esperamos y las esperamos por cientos. Vamos a hacer un refugio humanitario por la vida. Nos vamos a tomar la Plaza de Bolívar, ojalá entre 5.000 y 10.000 personas que nos sentimos amenazados por la infamia de los criminales que manejan este poder en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez y en cabeza del paramilitarismo y de las fuerzas militares que son lo mismo. Cerca de 20.000 líderes y lideresas hoy tenemos las dificultades de no saber si amanecemos al día siguiente o si amanecemos en libertad, porque la judicialización también es otra modalidad de persecución y estigmatización. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ir a las embajadas, a todas las embajadas, pero en cantidad de miles, porque somos miles los que tenemos esa problemática. Y tenemos que ir allí y hacer un acto simbólico y político de pedir asilatón, una asilatón masiva, para que en el mundo entero puedan condenar al Estado colombiano como genocida del movimiento social y popular colombiano, como genocida de excombatientes que tomaron la decisión de venir a la democracia y encontraron fue bala y plomo. Por eso allí tenemos que estar todas y todos y lograr convencer al resto de la ciudadanía que todos se pongan aquí una cinta que diga todos y todas somos líderes sociales, porque los líderes y las lideresas sociales somos los que hemos construido revolución, los que hemos construido democracia y en las manos de quien está el cambio y las transformaciones de este país. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Es imprescindible nosotros usar la capucha como único instrumento de proteger nuestra seguridad, porque cualquier persona puede utilizar una capucha y cualquier persona puede hacer reivindicar los intereses del pueblo, salir a la calle a luchar. A mis héroes de Marquetalia. El planteamiento político estratégico de Libertador Simón Bolívar sigue vigente para alcanzar una patria distinta, una patria nueva, una patria pujante, una patria con perspectiva, donde quepamos todos los colombianos y los latinoamericanos. Por un mejor mañana para el pueblo colombiano, crece el movimiento bolivariano. Recibamos a Andrea Rincón de Ciudad en Movimiento. Buenos días, compañeras, compañeros, compañera y compañeros de esta mesa que está muy masculina. Tengo que empezar por evidenciarlo. Compañeras y compañeros que se reúnen en esta segunda asamblea distrital de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, desde Ciudad en Movimiento Bogotá, un ejercicio que venimos haciendo por constituir una organización de carácter nacional que lucha y dispute el derecho a la ciudad en Colombia, les extendemos nuestro más cariñoso, sororo y fraterno saludo. Yo recordaba que hace casi 3 años, cuando estaba terminando la discusión del acuerdo final, cuando ustedes estaban preparándose, entiendo también para su 10ª conferencia, las organizaciones, compañeras, compañeros del movimiento social y popular, decíamos que lo que más nos había costado, una de las cosas que más nos había costado la guerra y de lo que más le agradecíamos al proceso de paz que ustedes hicieron, es que compañeras y compañeros como ustedes, de sus calidades, de su formación, de sus capacidades, pudieran estar junto a nosotros y nosotras en la lucha legal, democrática, por un nuevo país, por una nueva Colombia. Hoy, ya casi 3 años después y a pesar de las dificultades, para nosotras estar con ustedes, estar al lado de ustedes sigue siendo una de las cosas más valiosas del proceso que ustedes y que la sociedad colombiana hizo. No deja de ser un momento difícil, lo han evidenciado y lo han comentado varias personas, un momento que no es solamente difícil para ustedes, ¿no? La firma del acuerdo final, el incumplimiento en la implementación, el movimiento social y popular, la sociedad en general, no debemos entenderla como una dificultad por la que solamente atraviesen combatientes, excombatientes de las FARC. Es una dificultad y un momento peligroso y delicado por el que atraviesa la sociedad colombiana y sobre todo las organizaciones y los movimientos que esperamos transformar este país. El momento que vivimos no es un momento solamente en el que se ponga en peligro y en riesgo la paz por el incumplimiento del acuerdo. El incumplimiento del acuerdo que tiene detrás el mensaje más tenebroso y regresivo de ponernos a discutir nuevamente sobre si en este país existió o no un conflicto armado o existe o no un conflicto armado. No es solamente el peligro del cumplimiento del acuerdo que ustedes, compañeros y compañeras, firmaron con el gobierno nacional, sino es también entender que, como ustedes también lo han dicho ya varias veces, la paz es la justicia. Y no es solamente el cumplimiento del acuerdo lo que pone en riesgo la paz en este país, sino son todas las políticas regresivas de carácter fascista que viene implementando el gobierno de Iván Duque, que viene implementando ya en 6 meses, 7 meses, llevamos de gobierno el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria, la ley de orden público, que fue el antecedente al desconocimiento del conflicto armado, que vemos hoy evidenciado en la discrecionalidad de la que se arroga el gobierno para no cumplir con el acuerdo de paz. La política de paz del gobierno, la política antipaz del gobierno de Duque tiene una manifestación también que hemos evidenciado en su política internacional y en el vergonzoso papel que cumple el gobierno de Colombia en el ataque imperialista y el intento de golpe de Estado a Venezuela, en el que este gobierno vergonzosamente es la punta de lanza y el gobierno satélite de los Estados Unidos en América Latina. En Bogotá, compañeras, compañeros, ya nos hemos encontrado, ya nos hemos visto, nos hemos juntado, hemos estado con ustedes en la revocatoria de Peñalosa, hemos estado juntas en la defensa de la reserva Van der Hamen, hemos estado juntas en la defensa por un nuevo
sistema de transporte para Bogotá, y nuestra disposición desde Ciudad en Movimiento es a seguirnos encontrando en este momento en el que tenemos que discutir y construir la máxima convergencia posible alrededor de las ideas democráticas, alternativas y progresistas para la ciudad. Hagámoslo juntas, compañeras y compañeros, hagámoslo juntas desde donde lo hemos hecho, sobre todo, donde nos hemos encontrado, en los barrios y en las localidades. Empecemos por impulsar esas convergencias en la discusión sobre las listas a las juntas administradoras locales, al Consejo de la Ciudad, por supuesto también a la Alcaldía de Bogotá. Hagámoslo desde ahí, que ahí es donde nos ha funcionado, ahí es donde más nos ha servido la unidad, creemos nosotras, con los compañeros y compañeras de FARC. Finalmente, compañeras, compañeros, para no extenderme en este saludo, decirles que en pocos meses, en pocas semanas, y ya lo estamos viendo con el paro regional en el departamento del Cauca, se ha venido convocando una jornada de movilización nacional o paro nacional. Nosotras hemos insistido o venimos insistiendo en que las ciudades podamos tener una participación protagónica en esas jornadas de movilización, en que la lucha por el derecho a la ciudad, por los sistemas de movilidad, por el respeto al ambiente, por el derecho a la vivienda y al hábitat, se ponga también en la agenda de movilización nacional. Nuestra invitación, compañeras y compañeros, es a que también preparemos juntas, entre distintas organizaciones sociales y populares en Bogotá, nuestra participación en esas jornadas de movilización nacional. Finalmente, entonces, compañeras, cuenten con nosotras, cuenten con nosotros, nos seguiremos encontrando donde nos hemos visto desde hace ya varios tiempo, muchos años, en las calles, en los barrios, en las zonas rurales de Bogotá, y cuenten con nosotras para luchar por la dignidad. Muchas gracias. ¿Cómo me va a llamar? Pues como me llamaba últimamente, ¿no? A lo mejor Santiago, que me gustaba más. Como dijo nuestro libertador, unidos Santiago, que me gustaba más. que se hace imprescindible la lucha antiimperialista en el continente, que está haciendo un grano de arena, aportando en la construcción de este nuevo país. Lo que pasa es que yo estudiaba desde noveno, décimo y 11 con un compañero que llevaba un buen tiempo de vinculación en la organización, pero sobre todo que tenía vínculos con gente, digamos, de importancia en la estructura de Bogotá. Si mal no recuerdo, y de manera un poco inocente en ese momento me preguntó que si yo sabía qué era la resistencia. Lucha por el pueblo, soñando un mundo justo en el que todos tengan pan. Surgió la consigna en San Vicente del Caguán, se expande la lucha. Pasé a integrar lo que era la estructura de dirección de universidades en la regional de Bogotá. Pues estuve organizando, como bien responsable de universidades durante 4 años aproximadamente. Pues digamos, por ser militante urbano, uno tiene que responder las orientaciones de alguna manera que emanan de organismos superiores. Para el pueblo colombiano, crece el movimiento bolivariano, seguimos en la lucha. Tenemos una estructura político-militar. En esencia nosotros somos comunistas. Nuestra militancia es comunista. Nosotros tenemos esa estructuración. Nosotros tenemos nuestras células, que a su vez son unidades militares. Nosotros aquí, como ven ustedes, el equipo de Voz de la Resistencia, con todos los aparatos móviles para transmitir en la 102.8, la emisora guerrillera en el dial. Y ahí vamos de marcha, como se dan cuenta ustedes. Todo esto lo hacemos por el pueblo colombiano. El ritmo fatal, la bomba, alarma. En su dial, Voz de la Resistencia. El pueblo está con el oído atento a esta hora para escuchar Juventud Rebelde. ¡Alarma! Joven colombiano. Rebeldía.
y valentía para derrocar a este Estado capitalista y vendepatria. Nosotros somos lo que somos gracias a la gente. Entonces creo que mirar la respuesta de la gente o empezar a tantear de alguna manera la respuesta de la gente para nosotros es fundamental. Después pues empieza toda una preparación logística, como lo decía mi compañero, donde la mística, donde todo lo simbólico empieza a trabajar. Los brazaletes, el oberol, la capucha, las banderas, los comunicados, los detalles que se entregaban a la gente, ¿cierto? Todo en el tropel era, cada detalle constituía un elemento fundamental. Y otro tema de lo cual nosotros nos sentimos bastante orgullosos es empezar a llegar a la gente con ese detallito. Romper la figura que se había construido en torno a nosotros del sujeto violento, del sujeto netamente beligerante, del sujeto con el que no se puede dialogar, del sujeto que no se deja hablar, que no se deja cuestionar. Creo que es algo que había que romper. Digamos, en la parte clandestina yo me acuerdo mucho leyendo acertadamente esa realidad, como ya lo decía mi camarada Alex. Nosotros llegábamos a las universidades y nuestras labores de propaganda no solo las basábamos en el texto ladrilludo, las basábamos en el tema de darle el detalle a la gente con el cual las FARC también pretendía generar esa ruptura epistémica, si se puede decir, ya que pues repartíamos el tema del esfero, de la libreta, incentivando el tema de lo de la educación. Ese era un factor que podíamos elegir de alguna u otra manera. También repartíamos en algunos momentos condones, en queja, digamos, de que algunas veces en la mayoría de universidades eso no se veía como una prioridad de alguna u otra forma del bienestar institucional, o que se veía muy sesgado. Veíamos todo el tema de llegar con la música. Nosotros incluso hacíamos CDs en los cuales le entregábamos a la gente música de cantautores insurgentes, donde nosotros también presentábamos ahí por medio de, bien lo decía anteriormente mi compañero, la cultura, todo el tema del espectro de lo que puede ser lo muy propio colombiano, ¿sí? Todas esas manifestaciones de rebeldía. Y ya eso como que rompe la desconfianza que apenas es natural por el uso de la capucha. Me acuerdo también cuando dejamos el país. Creo que la propaganda es todo. El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, hace extensivo a la Segunda Asamblea Distrital de los Comunes una nueva fuerza para una nueva ciudad. Somos Bicentenario, un saludo cordial, solidario y revolucionario. Deseando que este evento permita consolidar la complementariedad y fortalecer las prácticas antipatriarcales en su interior, así como alcanzar mayor unidad política y establecer planteamientos que aporten en la transformación de la nación colombiana. Como organización hermana de lucha compartimos este sueño llamado revolución, que desde la resistencia y la esperanza enfrentamos ante la arremetida imperialista y el proyecto fascista que se viene consolidando en Colombia. Seguimos en pie, haciendo frente a este enemigo común desde nuestros cuerpos y corazones, luchando de la mano de campesinos, campesinas, pueblos originarios, jóvenes, mujeres, estudiantes, trabajadoras y trabajadores por un futuro socialista. Queremos expresar nuestro apoyo al proceso que vienen emprendiendo en este momento histórico, denunciando los atropellos al proceso de paz del actual gobierno, la lucha que han venido dando, haciendo presencia hoy en escenarios políticos para avanzar como una fuerza política del campo democrático y popular en el escenario urbano y en condiciones de desarme. Hoy es necesario que el campo popular se una en un nuevo frente antifascista, con un espíritu autocrítico que aprenda de los errores que se cometieron en el pasado,
librándose de prácticas hegemónicas, considerando a todas las organizaciones, partidos y procesos en condiciones de igualdad, entendiendo que no estamos compitiendo, sino que estamos construyendo de manera complementaria, solidaria y recíproca, dado que caminamos en la misma perspectiva, la construcción de una sociedad socialista. Este frente debe hoy ser oposición, obstáculo, y buscar la derrota del fascismo, el neoliberalismo, el patriarcalismo y el proyecto de las clases dominantes que buscan explotar al pueblo, atacar la protesta social, eliminar sistemáticamente a los que piensan diferente, arrebatar los derechos que han conseguido en lucha los sectores populares, las mujeres, las minorías sexuales, los grupos étnicos, y que además pretende negar el proceso de lucha de clases que lleva más de un bicentenario contra el despojo y por reivindicar libertades y derechos democráticos. Hoy también luchamos contra el olvido y por la memoria. De manera conjunta, debemos rechazar los intentos de Estados Unidos y su política fascista en la que ha agrupado el autodenominado Grupo de Lima, que hoy pretenden invadir e intervenir el pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela, para quedarse con sus recursos y acabar con las reformas populares que aún persisten, en medio de la agudización de la lucha interimperialista que tiene en la otra esquina a Rusia y a China. En este contexto, es nuestro deber defender la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano, evitando el sufrimiento y destrucción que han soportado en los últimos años naciones como Siria e Irak. Estamos llamados y llamadas a continuar el camino de la dignidad, fortaleciendo las luchas existentes y desatando otras para hacer frente a las amenazas que atentan contra la vida, la justicia y el territorio. Deseándoles que en este nuevo proceso sea más visible el rol que cumplen las mujeres de esta fuerza alternativa revolucionaria, celebramos este espacio de construcción esperando que concluya con éxito, cumpliendo sus tareas políticas. Muchas gracias. Damos la bienvenida al compañero José Antequera, destacado luchador y defensor de víctimas. Timo, Carlos Antonio, Sandra, compañeros y compañeras de la mesa y compañeros y compañeras asistentes a esta asamblea de FARC Bogotá. En primer lugar, quiero decirles que me honra mucho poder acompañar este escenario, dar un mensaje de saludo y de reconocimiento en lo que creo que es un paso más de muchos pasos que tendrán que darse en la que sabemos que cada vez es más difícil y más larga, aunque quisiéramos que fuera más fácil y más corta, ruta hacia la reconciliación completa del país, hacia la consolidación de los objetivos del acuerdo de paz. Me honra también porque mañana se cumplen 30 años del asesinato de mi padre, José Antequera. Hace unos días estuvimos aquí precisamente en el barrio Policarpa con Anita Castellanos, que es además la mamá de Mariana Páez. Y cuando veía el rostro de Anita pensaba en la conexión que hay entre ese país, que en los años 80 vio a las luchas comunistas destacadas, que permitió la fundación de barrios tan importantes como el barrio Policarpa o el barrio Nuevo Chile y otros tantos más, con personajes tan importantes como Mario Upegui y como la misma Anita Castellanos. Y esa lucha que al final terminó concretándose en las montañas de Colombia, en las FARC, con Mariana y con tantos y tantas personas que al final no podrán acompañarnos hacia adelante. Creo que esta conexión es algo que se reúne aquí en este espacio el día de hoy al hacer este encuentro, esta asamblea en el barrio Policarpa, que creo que es muy valioso que se haga aquí. Creo que vamos a tener que hacer muchas cosas con respecto a la memoria en este momento en el país, no solo por la ofensiva que está ocurriendo con todo lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque, lo que hemos visto que está ocurriendo y que están haciendo con las instituciones de memoria del país, sino porque efectivamente hay una batalla abierta, es parte de la consolidación del proceso de paz, la batalla abierta por la memoria. Vamos a tener que hacer cosas incluso con el himno. Ahora veía cómo cuando se presentó el himno nacional de Colombia, se escogió un fragmento particular, un fragmento que inevitablemente será
más representativo que otros con respecto a la historia de las FARC, pero no se hizo lo mismo con respecto al himno de Bogotá. Y les llamaría a que reflexionáramos sobre el himno de Bogotá, es el himno más racista que hay en el país. Dice el himno: 3 guerreros abrieron tus ojos a una espada, a una cruz y a un pendón. 3 guerreros que son básicamente 3 genocidas: Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman. Es interesante que miremos qué vamos a hacer con el himno. Y es que en esta historia que está aquí reunida, siempre tuvimos algo en cuenta, y es que la política no consiste solamente en elecciones ni en movilizaciones, porque últimamente parece que nos acostumbramos a pensar que la política es elecciones y marchas. Y hay algo que sabemos, en lo cual consiste la política, que creo que es algo a lo que tenemos que concentrarnos ahora, y es que la política también es organización social popular permanente.